Salud y muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos oyentes de su programa Hablemos de Tributos. Hablemos de Tributos es una ventana abierta al mundo de la tributación. En este primer domingo del mes de septiembre, los saludamos a todos ustedes, apreciados amigos oyentes, con este programa que se caracteriza por hacer docencia tributaria. Y recuerde, hoy es un día de no fumar, es un día de sembrar un árbol. Tenemos que reforestar el país. Ahora con este asunto del cambio climático es cuando tenemos que, de nuestra parte, hacer todo lo posible por ayudar a la naturaleza y reforestar el país. Esta mañana tenemos aquí en los estudios de RPC como invitado al colega y buen amigo Javier Said Acuña, un abogado de muchos años de experiencia en el área de la tributación. Fue director jurídico jurídico o director de asesoría legal en la DGI. Además es profesor universitario, es una persona que se ha distinguido por trabajar en una importante firma de contadores y abogados en la localidad Bolívar, Castañeda y Rivera. Rivera, Bolívar y Castañeda. Rivera, Bolívar y Castañeda, correcto, gracias por la corrección. Y también se ha desempeñado como consultor jurídico en distintas empresas, como profesor en distintas universidades, y queremos aprovechar sus conocimientos para compartir con nuestros amigos oyentes algunos de los temas que vamos a abordar. Vamos a empezar con el impuesto sobre la renta y la solicitud de no aplicación del CAIR. Posteriormente vamos a abordar el tema del impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, el Código de Procedimiento Tributario, aunque esto es muy amplio el Código de Procedimiento, pero vamos a abordar algunos temas puntuales sobre la prescripción y exoneración de impuestos. Y también vamos a conversar en su momento sobre los impuestos directos e indirectos y cuál es el que más afecta a la economía y al ciudadano, pues cuál es el que se hace más pesado para el contribuyente. Y también ligeramente vamos a abordar el tema de algunas reformas tributarias que se están dando en el continente. Buenos días, licenciado Javier Said Acuña, bienvenido a este su programa Hablemos de Tributos. Muy buenos días, Luis Oscar, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es de mucho gusto estar aquí y conversar contigo y con tu audiencia sobre diversos temas de interés tributario, ¿no? Decía el profesor ahí Soñazo que era bastante canallesco hablar de impuestos porque pues es un tema que a algunas personas les resulta árido, pero en realidad cuando las personas conocen los diversos impuestos a los que están enfrentados, la forma de reportarlos y de abordarlos adecuadamente conforme a la normativa jurídica, eso es muy importante para que a partir de allí eviten multas, sanciones y cualquier otro tipo de contravenciones que pueda establecer la Dirección General de Ingresos en su rol de recaudación y fiscalización de los tributos. Qué bien. Licenciado, el impuesto sobre la renta y la solicitud de no aplicación del CAIR, para aquellos amigos oyentes que no saben lo que es el CAIR, es el cálculo alternativo del impuesto sobre la renta. Este tema solamente, obviamente, los conocedores del tema saben que se aplica la no aplicación del CAIR a las grandes empresas. ¿Qué efecto tiene hoy día la no aplicación del CAIR por parte de grandes empresas que están golpeadas por la economía, por distintos problemas que tenemos, un arrastre después de 2 años de pandemia y ahora la economía se está reactivando nuevamente? ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, debemos recordar que el CAIR
se estableció por allá por el año 2005. Básicamente, en aquella oportunidad, las autoridades indicaban pues que había una serie de empresas que declaraban pérdidas con una recurrencia alta, y se pregonaba que una empresa no está diseñada para estar perdiendo, y luego, si esa empresa tenía resultados negativos, lo más adecuado o lo sugerible era que esa empresa cerrara, porque pues digamos que en base a sus operaciones no podía tener ingresos gravables. El tema de una operación de una empresa y de mantenerla activa o no, digo, definitivamente, generalmente nadie emprende una empresa para obtener pérdidas, sino para obtener ganancias, pero en el camino pasan muchas cosas, los costos, el tema de la operación. Ahora, con tantas regulaciones que hay, por ejemplo, nos están obligando firmas de abogados, firmas de contadores y demás a tener una serie de controles y una serie de reportes, que toda esa actividad básicamente lo que genera es costos. Eso no genera ingresos, genera costos. Por decirle algo, las empresas también se ven sometidas a una serie de regulaciones y de cumplimientos que luego, con la actividad económica o con, por ejemplo, a valor presente, para contestar su pregunta puntualmente, ahora con todo este tema del COVID y todo lo demás y la caída de la economía, las empresas cada vez ven más reducidos sus márgenes. El CAIR pregona o supone una rentabilidad mínima del 4.67. A partir de allí, entonces la empresa debería generar un ingreso gravable. Cuando está por debajo de ese margen, lo que se produce es que la persona o está en pérdida, la persona puede acudir a la Dirección General de Ingresos a solicitar la no aplicación del CAIR, porque por debajo de ese margen hay dos métodos, el tradicional, por llamarlo así, y el CAIR, que supone una rentabilidad mínima. Si la persona jurídica no solicita esa no aplicación, se vería sometida a tributar un CAIR que generalmente va a ser un tanto más alto que su método tradicional. Explicado esto, las empresas, con la situación que hay, se ven obviamente afectadas, porque pueden tener una rentabilidad muy pequeña o pueden tener pérdida. En ambas situaciones tienen que acudir a la Dirección General de Ingresos a solicitar la no aplicación del CAIR. En un principio eran 8 requisitos, ahora son como 12, y la verdad pues que deben ellos en la DGI revisar las solicitudes que se les presentan, y a partir de allí pueden aprobarlas o no. Si no la aprueban, como les comentaba, la empresa queda sujeta a pagar un impuesto que le va a resultar un tanto más alto que el resultado real de sus operaciones. Y esto, dependiendo del volumen de ingresos de una empresa, puede resultar en varios miles o millones de dólares, dependiendo los márgenes de ingresos que tenga la empresa. En algunas ocasiones, y esto es importante que la comunidad lo maneje, se han dado rechazos de la no aplicación del CAIR por razones que en realidad no se justifican por entero que se nieguen. Si eso se niega, va a un recurso de reconsideración ante la propia Dirección General de Ingresos, que generalmente tiene un margen de confirmaciones bastante alta de los recursos que se someten a su consideración. Luego, a valor presente, eso iría al Tribunal Administrativo Tributario, donde pueden confirmar o pueden modificar o revocar la resolución que viene de la DGI, y si el resultado todavía no está conforme, uno va hacia la Corte. Esto que estoy diciendo muy brevemente, en la práctica no resulta tan rápido, porque salvo la solicitud de no aplicación, que debe resolverse en un término de 6 meses, ya en un recurso de reconsideración ante el TAT o ante la Sala Tercera no hay un término, y la empresa, si no ha resuelto eso, queda como en un limbo de saber en un año cuándo tiene una certeza de que si va a tributar conforme al CAIR o conforme al método tradicional. Puntualmente su pregunta, las empresas tienen un grado de afectación importante, porque al tener ingresos
bajos o al tener incluso situaciones de pérdida, porque venimos recuperándonos, como bien manifestaba usted, de la actividad económica, se ven sometidos a una solicitud que tiene unos costos para la empresa, porque eso hay que hacerlo con una serie de asesorías, contadores, financistas, abogados, y lo ideal sería que la DGI, incluso yo entiendo que en algún momento el presidente de la República, con toda esta situación que se estaba dando, lo que estableció como una especie de marco o de paréntesis para que estas solicitudes fueran aprobadas por un término, como lo señala la ley, por 3 años. Así que eso por lo menos le diera un alivio a la empresa de solicitarla, por ejemplo, este año y que se la aprueben con un margen de 3 años siguientes a la presentación de la declaración de renta. Esto le aliviaría un poco año tras año estar presentando estas solicitudes que tienen un costo particular y sobre todo si se la niegan se van a ver sometidos a unos recursos, ¿no? Hace unos meses atrás, recientemente se organizó un congreso tributario por parte del Tribunal Administrativo Tributario y un colega ahí refería, como le dije al principio, esto fue aprobado en el año 2005. En ese tiempo estaba vigente una comisión de apelaciones que revisaba los recursos de apelación que emanaban de la DGI. Hoy por hoy eso es el Tribunal Administrativo Tributario. Pero en su oportunidad se le negó una solicitud de no aplicación del CAIRE a un contribuyente porque cuando investigaron en sus costos y todo lo demás, resulta que parece un costo importante, una persona a la que la empresa le había pagado no había reportado eso como ingreso. La empresa que hizo la solicitud de no aplicación no tiene ningún control sobre una declaración de renta que no es de él, otra persona. La Comisión de Apelaciones confirmó eso y lastimosamente la Corte confirmó eso. De ahí la importancia de que la Dirección General de Ingresos revise esto adecuadamente porque, regreso, no hay ningún control de qué hace otro contribuyente con los ingresos que obtiene y que esta persona que solicita la no aplicación lo reporta como un gasto. Entonces, en realidad, ese no era un motivo para el rechazo de la solicitud de no aplicación. Interesante, licenciado Cuña, son las 8:15. Hacemos una pausa y cuando venimos de regreso a su programa en la segunda parte, queremos abordar este tema que usted acaba de abordar sobre la aplicación y no aplicación del CAIR y quiero casarlo con el Código de Procedimiento Tributario que establece y sus artículos fueron suspendidos recientemente sobre los tribunales, más que todo sobre el arbitraje. La situación del país está difícil para todos y la finalidad de la institución encargada de recaudar los impuestos, la DGI, es recuperar. Pero si estos trámites se alargan 3, 4, 6 meses y luego el contribuyente apela al Tribunal Administrativo Tributario y como es un contencioso administrativo, llega a la sala tercera, entonces estamos hablando de varios meses. Y eso le afecta al país, le afecta a la empresa. Pero esto lo vamos a abordar cuando venimos del cambio. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública? ¿Trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles.
CPA Tax Chambonet y Asociados somos un equipo de contadores idóneos con más de 30 años de experiencia en la industria y esto nos permite ofrecer un servicio eficiente, rápido y veraz, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. Estamos ubicados en Panamá, Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, Casa H7, teléfono 260-9330 y 6375-0418. Deja la parte contable y tributaria de tu negocio en manos de expertos. Somos una firma en la que puedes confiar. CPA Tax Legal Service somos una firma de abogados con una amplia trayectoria y experiencia en los principales ámbitos de derecho. Algunas razones por las que confiar en nuestra firma. Porque somos mucho más que una firma legal. Prestamos un servicio integral a la empresa para que el cliente no tenga que preocuparse por nada. Porque su empresa y su proyecto son importantes para nosotros. Porque trabajamos con transparencia, confianza y empatía. Porque tratamos a cada cliente como si fuera el único. Contáctanos al 399-4507 y al 6677-9033. Hacemos posible lo imposible. Correa León y Asociados S.C. cuenta con oficinas en David, ubicadas en edificio Plaza Las Américas, oficina número 1, avenida Cuarta Este, teléfono 786-4150, para atender sus necesidades contables, fiscales y financieras. Amigos oyentes, estamos presentando Hablemos de Tributos por RPC Radio. Hablemos de Tributos es una ventana abierta al mundo de la tributación. Nuestras redes sociales, en Facebook, Hablemos de Tributos, en Instagram, @Hablemos de Tributos, en Twitter, @AppsTributos, y el correo hablemosdetributos@gmail.com y el teléfono 68648523. Estimado amigo Javier Said Acuña, antes de irnos al cambio estuvimos hablando sobre el tema del CAIR y algunos aspectos que suceden y que se presentan en la no aplicación porque hay alguna diferencia por parte del contribuyente. La DGI tiene una posición. Yo quiero vincular esto con el Código de Procedimiento Tributario y sobre todo con el arbitraje. Cuando una empresa tiene que le niegan la no aplicación del CAIR, ellos apelan. Y quien tiene que ver con esto, sobre esta apelación, eso lleva mucho tiempo. Luego va al Tribunal Administrativo Tributario y si no está conforme el contribuyente, se va a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Son muchos años y yo quiero preguntarle a usted si esto no sería mejor que estos diferendos se resuelvan en un arbitraje, porque entonces así la DGI obtiene la solución del problema más rápido y recupera dinero. ¿Cuánto tiempo puede demorar esto? Lo que pasa es que los trámites en un recurso de reconsideración toman algo de tiempo. Me consta que la DGI tiene un personal muy profesional y trata de atender los casos de la manera más rápida que puede. Pero naturalmente la cantidad de recursos de CAIR y de otros elementos que le someten a la consideración otras controversias tributarias rebasan la capacidad de respuesta que puede tener la DGI, y eso va creando pues que tiene una acumulación de casos por resolver. Luego esto pasaría al Tribunal Tributario, donde un expediente en promedio puede demorar unos 3 años. También tiene un personal muy capacitado, muy técnico en el tema tributario, pero eso después va a la Corte. Y recordemos que la Sala Tercera ve toda la materia contenciosa administrativa de todos los ministerios del país. Por ende,
La Corte ya, presumo yo, le es un poco más difícil tener un personal calificado en el tema, o sea, con mucha especialización, porque le toca ver todo lo que viene de la materia tributaria y de otras materias, ambiental, lo que usted quiere en la administración. El recurso de reconsideración en la DGI, ¿qué tiempo promedio puede demorar? Un recurso de reconsideración en la DGI puede demorar 4, 6 años, 7, 8 años, dependiendo del tema. A veces también se dan que el personal de la DGI, cuando ya tiene una capacitación, vienen cambios, ya sea en la política, o las firmas ven a estos abogados o personal que ya tienen un grado de especialización, se lo llevan a unas firmas remunerándolos de mejor manera. Entonces también ellos tienen una rotación algo alta, y esa rotación, por eso es que el tema de que la DGI fuese un instituto autónomo no era mala. Al final del día no era mala, porque eso es lo que tenía, la proposición era que las personas pudieran hacer carrera. Le daba estabilidad al funcionario. Por un lado, y por otro lado, si uno tiene una proyección, uno comienza aquí y va escalando conforme a sus años de experiencia, capacitaciones y demás. Una persona, como se da en otras latitudes, puede hacer una carrera tributaria en el ámbito público. Pero hoy por hoy, como está la DGI, que está sujeta a muchos vaivenes, es un poco difícil tener una larga carrera en la DGI. Aunque hay funcionarios que sí tienen muchos años ahí. Por eso le digo que en la DGI hay recursos muy valiosos, pero obviamente no escapan a una acumulación de asuntos, y obviamente la capacidad de respuesta queda un poco colapsada, ¿no? Para dar la respuesta en un tiempo oportuno. Tomamos en consideración que una reconsideración en la DGI demora 3, 4, 5 años. Súmele ahora cuando el contribuyente acude al Tribunal Administrativo Tributario. Allí ¿qué tiempo le demora este trámite? Promedio, entre la DGI, el TAT y la Corte, un trámite puede demorar hasta 10 años. Fácilmente puede demorar 10 años. Entonces, quien se ve perjudicado es el Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional es que, obviamente, la administración del tema tributario, el cobro de impuestos, tiene unos ribetes constitucionales y legales muy fuertes, muy dogmáticos, muy duros, que digamos que no permiten mucha flexibilidad. Pero lo ideal sería, y quizás por ahí venía el tema del arbitraje tributario, como el arbitraje tributario, si hacemos el símil con el arbitraje privado, que básicamente le otorga a los árbitros un término de 6 meses para poder resolver una controversia sometida a su consideración. 6 meses, pues un término bastante corto comparado con los plazos que hablamos hace un momento. Pero si se permitiera, y quizás también por ahí va el tema de este defensor tributario, pero si se le permitiera al fisco, cuando hace un alcance, establecer algún marco de discusión con el contribuyente, y el contribuyente puede decir, oiga, usted sabe qué, usted me hizo un alcance por un monto N, pero en realidad yo sí reconozco que le debo Y. Y si la suma que el contribuyente reconoce pudiera por lo menos consignarla y pagarla, se resolvieran varios problemas. Uno, sobre la suma que paga un contribuyente, punto y aparte de que el fisco dice que es más, pero sobre esa suma ya lo pagué, no se me causa recargo de intereses, y podríamos discutir el resto. Eso podría ser una solución que por lo menos le permita al fisco no esperar 8 o 10 años que se termine un caso, sino que en una controversia donde el propio contribuyente diga, oiga, sí, en realidad usted tiene parte de la razón o tiene toda la razón, entonces el contribuyente va y paga, o hace un arreglo de pago también, o un arreglo de pago diferenciado que ahora están vigentes. Sería muy interesante que los que tienen deuda tributaria revisen el tema de los arreglos de pago diferenciados, se acerquen a la DGI y llegan a un acuerdo con la DGI. Pero por ahí es donde venía el asunto. La justicia tributaria tiene una administración pública bastante fuerte, bastante puntual, y de allí pues que la Corte en su momento, cuando resolvió la demanda de inconstitucionalidad que se presentó sobre el particular, indicó que eran inconstitucionales los artículos
que permitían que una controversia de índole tributaria pudiera resolverse en estos tribunales tributarios, que pues también como el Código Tributario se ha ido postergando su entrada en vigencia, esos tribunales arbitrales para resolver asuntos tributarios nunca surgieron a la vida, porque la Corte declaró inconstitucional toda esa normativa. Hay en este aspecto, tengo entendido que otros países también aplican el arbitraje tributario. Y eso no es una institución que ayuda a resolver esa diferencia entre el contribuyente y el fisco. Yo soy consciente de que el Estado tiene que buscar la manera de resolver muchos problemas, pero si esto es un cuello de botella que se va 10 años, una disputa, un contencioso administrativo, una diferencia entre el contribuyente y el fisco, entonces se está perdiendo dinero, el Estado necesita recursos y las empresas también tienen que resolver su situación. Muchas veces muere el abogado que está con el caso, o como sucedió hace mucho tiempo en un proceso de sucesión intestada que nos dijeron en la universidad, demoró 35 años, un proceso de sucesión intestada. Eso fue un caso insólito. Murieron los jueces, murieron los abogados y los familiares también fueron muriendo. 35 años. Usted me habla de 12, 10 años, una diferencia entre un contribuyente y la DGI para resolver un problema. Yo pienso que es una materia que tiene que incorporarse nuevamente. No sé, los fallos de la Corte son definitivos, pero creo que le dieron un jaque mate a esta institución como el arbitraje. ¿Quiere usted agregar algo más en relación a este aspecto? Sí, no, básicamente quizás el arbitraje era el extremo, no sé si ideal, para procurar resolver estas controversias de una manera más expedita, porque generalmente tienen un término de 6 meses para resolverla. Y las empresas evidentemente no se sienten cómodas manejando contingencias tributarias que además del capital del impuesto generan recargos e intereses mientras eso no se dilucide y no se pague. Entonces, imagínense una empresa que esté sometida a un proceso de fusión, de adquisición, de venta y tenga una controversia tributaria de un monto significativo. Eso, cualquier accionista o inversionista que va a comprar eso dice, pero espérate, ese tema no se resuelve. ¿Y cuántos años tiene eso? 5 o 7 años. Entonces, hay como una indefinición. Ok, ya el arbitraje se declaró inconstitucional, pero lo que sí deberían procurarse es mecanismos que de alguna manera le garanticen al fisco, porque también perjudica al fisco. Porque mientras esto esté en discusión, ese alcance, esa exigencia tributaria, no se convierte en un ingreso para el fisco, un ingreso efectivo. Entonces, ambas partes, me refiero al contribuyente, me refiero a la administración tributaria, tienen un interés que en mi opinión debería ser común, de encontrar avenidas más expeditas para resolver una controversia tributaria, sin lugar a dudas. Bien, estimados amigos oyentes, hacemos otra pausa, vamos a un cambio y cuando regresamos queremos hablar sobre el impuesto de transferencia de bien, inmuebles y servicios, el denominado ITBMS, un impuesto que realmente a todos en un momento dado estamos vinculados, nos afecta y usted tiene mucha experiencia en esta área y conoce bastante sobre el ITBMS. Hacemos un cambio y regresamos con Hablemos de Tributos. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública? ¿Trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants.
Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center, teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. CPA Tax Chambonet y Asociados somos un equipo de contadores idóneos con más de 30 años de experiencia en la industria, y esto nos permite ofrecer un servicio eficiente, rápido y veraz, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. Estamos ubicados en Panamá, Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, Casa H7, teléfono 260-9330 y 6375-0418. Deja la parte contable y tributaria de tu negocio en manos de expertos. Somos una firma en la que puedes confiar. CPA Tax Legal Service somos una firma de abogados con una amplia trayectoria y experiencia en los principales ámbitos de derecho. Algunas razones por las que confiar en nuestra firma: porque somos mucho más que una firma legal. Prestamos un servicio integral a la empresa para que el cliente no tenga que preocuparse por nada. Porque su empresa y su proyecto son importantes para nosotros. Porque trabajamos con transparencia, confianza y empatía. Porque tratamos a cada cliente como si fuera el único. Contáctanos al 399-4507 y al 6677-9033. Hacemos posible lo imposible. Correa León y Asociados SC cuenta con oficinas en David, ubicadas en edificio Plaza Las Américas, oficina número 1, avenida Cuarta Este, teléfono 786-4150, para atender sus necesidades contables, fiscales y financieras. Bien, estimados amigos oyentes, estamos en su programa Hablemos de Tributos a través de RPC Radio. Hoy tenemos como invitado el honor de tenerlo aquí en la cabina de RPC a un distinguido amigo, abogado, profesor universitario, profesor de tributación, don Javier Said Acuña. Don Javier, quiero abordar el tema, quiero conversar con usted en esta tertulia tributaria dominical sobre el impuesto del ITBMS, el denominado 7%. Ese 7% que mucha gente a veces lo resiente porque la economía está golpeada. Este impuesto se conoce en otras legislaciones suramericanas y de otros países como el impuesto del IVA, el impuesto del valor agregado. Este impuesto empezó con el 5% hace muchos años, después se elevó al 2%. Y yo recuerdo muy bien que cuando subieron del 5 al 7% hubo una, diríamos, no una explosión social, sino lo que hubo fue un resquemor, diríamos, para calificarlo como algo, de muchos contribuyentes. Hubo protestas en la calle, los universitarios fueron a la calle protestando porque subieron del 5 al 7%. Y aquí, antes mientras estaba el cambio, estuvimos hablando sobre el impacto que tienen otras economías. Recuerdo, don Javier, que en la administración del expresidente Duque en Colombia hubo una conmoción porque impusieron o trataron de imponer una reforma tributaria que eso causó mucho escozor, inclusive víctimas, heridos, presos. Y ahora resulta que el presidente Petro también está caminando por el mismo trillo. Parece que algunos gobiernos de Latinoamérica, cuando existe este problema de la falta de liquidez, que estamos en un proceso de inflación,
procuran introducir cambios y sobre todo cambios tributarios, reformas tributarias que, de acuerdo a lo que yo tengo, mi modesta conocimiento, no es aconsejable aumentar impuestos en medio de una recesión, en medio de una inflación. Este impuesto sobre el 7%, ¿qué concepto tiene usted? ¿Cómo cómo puede la administración pública recuperar más? Cuando yo fui la semana pasada a un establecimiento allí en un centro comercial, me dice la cajera, ¿usted quiere la factura? Sin la factura no le cobro el 7%. Y entonces yo le digo, pero entonces usted está violando la ley. Usted está violando, esto es un delito, usted no puede hacer esto. Entonces se asustó y dice, bueno, sí, le voy a dar la factura y le voy a cobrar el 7%. Entonces hay mucha evasión. No todos los comerciantes, no todos los agentes económicos. ¿Cómo puede resolverse este problema? Bueno, el 7% o el ITBMS aquí en Panamá es un impuesto que en principio mide el consumo, porque hay bienes que están sujetos al impuesto y hay bienes que están exentos de ese impuesto. Bienes y servicios, sujetos y exentos del impuesto. Luego lo que están sujetos específicamente, el fisco necesariamente debe mejorar su capacidad de fiscalización de este impuesto, porque evidentemente en un comercio como el que como el que usted manifestó hace un momento, con una mejor fiscalización, teniendo el comerciante una percepción y una sensación y hasta una realidad de que el fisco está más atento a sus actividades, no se toma esos clásicos, no hace esos ofrecimientos, porque lo que pasa es que en el fondo no solo está evadiendo el ITBM, está evadiendo el impuesto sobre la renta, porque si no reporta el ingreso, que a su vez es una venta con ITBMS, ni paga ni tributa ITBM ni tributa renta. Y eso es así como en algún momento podemos decir que los casos deberían verse con mayor celeridad en la DGI, también debemos censurar las conductas como esta de los comerciantes que tienen ventas de bienes o servicios sujetos al impuesto y que andan en este asunto de que si pido la factura o no pido la factura. Todo contribuyente o todo comerciante que vende bienes o servicios tiene la obligación legal de pedir la factura. Y la forma de mejorar esto es que el fisco tenga una mayor fiscalización, una mayor supervisión, una mayor auditoría de las ventas y demás estimaciones de un contribuyente. Un contribuyente está en una determinada plaza comercial y se anuncia que no es contribuyente del impuesto, porque en principio sus ingresos son menores de 3.000 mensuales o 36.000 al año. Por si usted está en una plaza que nada más el arrendamiento le cuesta tanto, ¿cómo usted va a poder subsistir si no está generando $3.000 al mes? Entonces, ahí hay un tema de mucha fiscalización y de establecer entonces las sanciones que contempla la ley en el caso de que se haga evasión. Yo pienso que el ITBM se puede mejorar mucho su rendimiento y mucho su recaudación, pero allí sí, de parte y parte, el comerciante hacer las facturas como la ley y Dios manda, y por otro lado, el fisco le va a tocar mejorar la fiscalización de estos comercios para que efectivamente expidan los correspondientes recibos o facturas con la carga del impuesto. Bueno, se pretendía o se tenía previsto que con la factura electrónica se iba a resolver mucho de estas situaciones. La factura electrónica todavía no ha entrado, digamos, en plena vigencia. Vamos en ese proceso. Talento. Poco, pero también, como también subsiste el tema de las impresoras fiscales todavía, quizás lo ideal sería de que existiese una uniformidad en materia de facturación. Se podría ser quizás la aspiración última, pero sea uno u otro o ambos sistemas, la facturación electrónica en otras latitudes lo que presume es que el fisco tiene una información
prácticamente que vis a vis de cuando va facturando el contribuyente. Luego entonces tiene una percepción bastante cercana de los ingresos reales del contribuyente. Eso es lo que pregunta la facturación electrónica. Pero nuevamente estamos frente a que si alguien que tenga factura fiscal, impresora fiscal o factura electrónica, si a la postre usted llega y le hacen el mismo ofrecimiento con uno u otro método, si no hay una fiscalización, el tema vuelve y colapsa, porque lo que se necesita es que con independencia incluso en un mundo ideal, con independencia incluso del grado de fiscalización del fisco, es que el contribuyente siempre que haga una venta la reporta adecuadamente al fisco. Eso es lo que se persigue a la postre, ¿no? Claro, obviamente. También este tema tiene que estar relacionado con la defraudación fiscal, la evasión fiscal. ¿En Panamá es alta la defraudación? Esos estudios, esas estimaciones más deberían estar del lado del fisco, pero efectivamente sí, si en la plaza se tiene una percepción de que hay estos ofrecimientos o de que no se está facturando adecuadamente, un contribuyente fácilmente podría verse enmarcado, y recordemos que esto ahora tiene ribetas hasta penales. Por supuesto. Cuando pasa el umbral de los $300,000. ¿Por qué ese tope? ¿Por qué no lo pudieron bajar más? Yo creo que lo que pasa es que Panamá es un país muy particular, ¿no? Somos muy tropicales, algo folclórico si se quiere, y una herramienta de defraudación fiscal con unos umbrales más bajos también puede dar al traste con que esto se utilice como una herramienta de persecución, porque dependiendo del ángulo de que se vea un caso, un alcance, una exigencia tributaria, se puede ver como una omisión, se puede ver como una elusión, se puede ver como una evasión o se puede ver como una defraudación. Y en la medida en que esos umbrales vayan hacia abajo, alguien podría quedar con una pena de arresto, de prisión, porque por las razones que en una investigación se le da un arista, bueno, esto fue defraudación. Oye, no, que fue una defraudación, y si de ahí el fisco no sale con un umbral bajo, muchas personas podrían verse sometidas a un proceso de índole penal. El umbral que se puso de 300,000 aunados, y aquí se produjo un desfase porque se decía, bueno, se aprueba la defraudación fiscal que tenía como una especie de vinculación muy directa con la aprobación y entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario. La defraudación fiscal quedó aprobada, Ley de la República, y el Código de Procedimiento Tributario todavía está así como el güey recalculando, y no entra en vigencia, ¿no? Y creo que también ahora que usted está hablando del Código de Procedimiento Tributario, hay otros aspectos que también quedaron suspendidos, como el defensor del contribuyente, los juzgados tributarios, como debe denominarse. Pero yo pienso que esa es una necesidad. Es impostergable que este Código Tributario finalmente entre en vigencia. Se le han dado unas 3 o 4 quizás prórrogas, y lo ideal sería para todos. Es un código que es interesante, contiene algunas instituciones de garantías para el contribuyente, crea estos juzgados tributarios que en principio pues no se trata en mi opinión de crear más burocracia o más costos para el Estado, sino que estos juzgados tributarios, en principio un juez tributario, que sería en primera instancia, el Tribunal Administrativo Tributario, que es la segunda instancia, cuando eso va a la Corte, en principio ha pasado por 2 entidades especializadas en materia de tributación, y la Corte lo que tendría que ver sería detalles ya más puntuales, más técnicos. Entonces, eso es lo que presupone es un ejercicio mejor y más expedito, incluso más objetivo. El Tribunal Administrativo Tributario no es parte de la DGI. Estos juzgados tributarios no serían parte de la DGI, serían personal especializado, tecnificado en materia de impuestos, que falle las controversias que salen de la DGI, viene al tribunal de primera instancia tributario, al TAT y después a la Corte. Se supone que eso debería tener la justicia tributaria de una manera más técnica, más expedita y más objetiva.
Yo no estoy diciendo que con estos tribunales ni el fisco siempre va a tener la razón, ni el contribuyente siempre va a tener la razón. Lo que se quiere es que estos tribunales de una manera objetiva indiquen cuál es la situación tributaria. Y quizás si un tribunal especializado, ¿por qué? Regreso un poquito. Como la DGI, digamos que generalmente confirma sus fallos, en otras ocasiones también, claro, que los revoca o los reforma. Pero con un alto grado de confirmación, ¿qué provoca esto? Que la persona tenga que acudir necesariamente al TAT. Pero si en primera instancia el asunto se resuelve y el contribuyente dice, oye, el fisco me está cobrando 10, yo pienso que debo 5. Este tribunal o la propia DGI dice que son 7. Oye, la diferencia no es tanta como para seguir litigando. Mejor yo pago eso y llego al arreglo. Pero si yo considero que son 5 y la DGI me dice, no, son los 10, entonces yo tengo que ir al TAT, donde me voy a demorar 2 o 3 años más. Y si no me resuelve esta, me voy para la corte. Entonces, donde quiero llegar es que en la medida en que un contribuyente sienta que su tema ha sido atendido eficientemente o efectivamente o eficazmente, en esa misma medida lo más probable es que el contribuyente no siga litigando, porque la litigación también tiene un costo para el contribuyente, ¿no? Sí, tiene un costo para el contribuyente y también tiene un costo para el Estado, porque todo se empantana, todo se colapsa o demora allí muchos meses. Hay muchos temas que abordar, don Javier Said Acuña. Queremos preguntarle de los impuestos que tenemos, directos e indirectos, ¿cuál es el que a su juicio considera usted que es el que más afecta a la economía del ciudadano panameño, al contribuyente? Bueno, en términos generales, yo pienso que hay que hacer más cultura tributaria. Un programa como este es importante e interesante porque el ciudadano de a pie seguramente está en su contexto algo alejado de estos temas tributarios porque declarar impuestos le resulta como algo, como una alergia, ¿no? Es un poco de que mejor me quedo fuera del radar, no entro. Pero en la medida, por ejemplo, pensemos en un independiente que, oye, tengo un taller, tengo una cuestión, hago mis ingresos tal por cual. Si ese contribuyente se mantiene fuera del sistema, no tributa, esa persona no genera, por lo menos a la luz del fisco, no genera renta, esta persona no va a ser sujeto de crédito, esta persona no puede acudir formalmente a hacer tramitación y demás porque a veces no sacan aviso de operación, por ende no pagan impuestos ni nacionales ni municipales, y a su vez el Estado cuando recibe todos esos ingresos tiene que redistribuirlo de la manera más eficaz o más equitativa posible. Entonces, este tema de los impuestos, el profesor Ñazo, que en paz descanse, decía que... Don Edison Ñazo Lima decía que lo ideal sería propugnar por el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Pero tiene que irradiarse confianza en todo el sistema. Pero eso se logra con docencia, con educación. Que el ciudadano diga, ven acá, yo ya voy a dejarme de estar en este oscurantismo, sino voy a declarar mis ingresos como Dios manda y a pagar los impuestos que eso me genera. En términos generales, la carga tributaria panameña es bastante baja, Luego entonces, cuando un ciudadano dice, bueno, es que cuando compro productos con ITBM, eso me afecta mucho, ese 7%, pero cuando uno mira otras latitudes, el ITBM generalmente es de doble dígito, 12, 13, 15, 17, 19, 21%, ahí va en otras latitudes. Ese es un grado de afectación más alta. Y también el ITBM aquí en Panamá tiene muchas exoneraciones, bienes y servicios que están exonerados del impuesto. En otras latitudes las exoneraciones no son tantas. Básicamente todo lo que está grabado con IVA, paga IVA. Acá en Panamá hay una gran cantidad de medicamentos, alimentos, servicios públicos que están exentos de ese impuesto. Así que pero es una realidad desde milenaria de que pues el Estado, en términos generales, además de los empréstitos y demás, sustenta todo el movimiento y toda su administración como Estado
a través de la recaudación de impuestos. Los ciudadanos a su vez esperan del Estado que administre y redistribuya esa recaudación de impuestos de la manera más equitativa posible. Por otro lado, que es otro mundo muy, muy grande, el tema de los subsidios que cada vez el Estado se ha visto, y con esta pandemia y con esta situación reciente de cierre de calle y demás, se ha visto sometido a unos subsidios que en la medida que no se midan, y en la medida, un subsidio debe ser algo temporal y algo medible y algo graduable. Pero si luego el subsidio se queda de manera permanente, entonces, ¿cómo el Estado va a sustentar tener tantos subsidios andando y dándoselos a la población? Porque todo eso también, paradójicamente, lo que presupone es que el Estado tiene ingresos tributarios adecuados para redistribuir, entre otras cosas, esos subsidios a la población necesitada, ¿no? Mi estimado amigo don Javier Said Acuña, hay dos temas que quiero abordar con usted, y yo pienso que usted es una persona que se ha dedicado toda su vida a la tributación, al ejercicio de la profesión de abogado y especialista en tributación. ¿Usted considera que Panamá requiere una reforma tributaria? Uno, es la primera pregunta. Si usted considera que Panamá requiere una reforma tributaria para ordenar todo este complejo sistema tributario que tenemos. Un sistema que cada día se moderniza. La DGI cada día tiene nuevos elementos, nuevas herramientas. El ciudadano requiere mayor educación, por otro lado. Pero entonces, cuando el ciudadano ve que los impuestos que él paga muchas veces se diluyen en otros aspectos y se destinan a otras situaciones. El país necesita recursos, porque un país, para poder proyectarse y para poder atender las necesidades de la población, de los contribuyentes, necesita impuestos. No podemos vivir sin impuestos, porque los impuestos son necesarios para que el Estado exista. Eso por un lado. Dos, su opinión sobre la exoneración y la prescripción de impuestos. Yo creo que las dos últimas administraciones presidenciales han tenido como elemento de campaña la promesa de que no van a reformar impuestos. Y en términos generales la han cumplido. No han reformado de mayor manera los impuestos. Pero por el mismo diseño del Estado y el modelo de sociedad que se tiene, cada cierto tiempo hay que hacer una revisión importante e integral del sistema tributario. Luego, una reforma tributaria no necesariamente debe tener como elemento único o primordial, pensemos, subir los impuestos. Ese no necesariamente puede ser el corte, pero sí puede revisarse un rediseño del sistema tributario panameño. En ocasiones uno ve que las declaraciones de impuestos, el sistema de recaudación, hay muchos elementos que tienen que procurar facilitarle al contribuyente poder entender, poder administrar y poder declarar y pagar sus impuestos. Hasta en esos elementos que parecen sencillos, cuando un contribuyente se ve frente a un estado de cuenta, lo entiende, lo comprende, conoce bien sus derechos, sus obligaciones. Entonces, eso puede dar con que el tema del árbol tributario cada cierto tiempo hay que podarlo. Mi respuesta, no estoy propugnando por un aumento de impuestos, que eso quede claro. De eso estamos claros, pero obviamente. Pero sí el sistema tributario. Como ordenar la casa. Sí, se podría revisar, se podría rediseñar. Y las prescripciones de impuestos, definitivamente, precisamente el Código Tributario, el procedimiento tributario, contiene una uniformidad un poco pues de términos de prescripción de los impuestos directos e indirectos. Hoy por hoy, los impuestos en Panamá tienen disímiles términos de prescripción: el impuesto de inmueble en 10 años, el ITBM en 5 años,
las tasas únicas en 15, si usted es omiso en renta en 7, si usted lo declaró con la declaración de renta son 3. Entonces, administrar tantos términos disímiles de prescripción resulta complicado para el contribuyente porque no sabe en qué situación está, y obviamente pues el fisco también ejerciendo su capacidad y su deber de recaudación de impuestos también lleva a cabo gestiones para procurar recaudar esos impuestos y que no caigan en prescripción. Pero lo ideal, como lo está proponiendo este Código de Procedimiento Tributario, es ordenar eso, o sea, poner términos más fijos de impuestos, o sea, más uniformes, donde quiero llegar. Ese podría ser un objetivo importante en esa materia. Bien, estimados amigos oyentes, hoy hemos contado con la visita del amigo Javier Said Acuña, un abogado experto en tributación que nos ha acompañado esta mañana en esta tertulia dominical, una tertulia tributaria. Y les recordamos que nuestras redes sociales, en Facebook, Hablemos de Tributos, Instagram, @Hablemos de Tributos, en Twitter, @abstributo, el correo hablemosdetributos@gmail.com y el teléfono de contacto 68648523. ¿Tiene usted algo que agregar, don Javier? Bueno, le agradecemos a don Luis y a su audiencia la oportunidad de comunicarnos con ustedes en esta mañana de domingo. Esperamos que los temas aquí tratados hayan sido de su interés y quedamos a su disposición. La invitación para cuando usted quiera abordar otros temas, porque usted tiene mucho que aportar, mucho que enseñarnos sobre todo su experiencia, y el público lo que necesita es docencia, conocer sus deberes y derechos para pagar menos impuestos o pagarlos a tiempo. No es que pagar menos impuestos, sino pagar a tiempo, evitar multas, recargos e intereses. Ese es el objetivo de nuestro programa, hacer docencia tributaria. Bien, estimados amigos oyentes, les extendemos cordial invitación para el próximo domingo, cuando estaremos aquí con otra emisión más de Hablemos de Tributos. Gracias y que tengan muy buenos días. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública? ¿Trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal & Consultant, para servirles. CPA Tax Chambonet y Asociados somos un equipo de contadores idóneos con más de 30 años de experiencia en la industria, y esto nos permite ofrecer un servicio eficiente, rápido y veraz, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. Estamos ubicados en Panamá, Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, Casa H7, teléfono 260-9330 y 6375-0418. Deja la parte contable y tributaria de tu negocio en manos de expertos. Somos una firma en la que puedes confiar.
CPA Tax Legal Service somos una firma de abogados con una amplia trayectoria y experiencia en los principales ámbitos de derecho. Algunas razones por las que confiar en nuestra firma. Porque somos mucho más que una firma legal. Prestamos un servicio integral a la empresa para que el cliente no tenga que preocuparse por nada. Porque su empresa y su proyecto son importantes para nosotros. Porque trabajamos con transparencia, confianza y empatía. Porque tratamos a cada cliente como si fuera el único. Contáctanos al 399-4507 y al 6677-9033. Hacemos posible lo imposible. Correa León y Asociados SC cuenta con oficinas en David, ubicadas en edificio Plaza Las Américas, oficina número 1, avenida Cuarta Este. Teléfono 786-4150 para atender sus necesidades contables, fiscales y financieras.